ruido. Abrite camino. Bisagra, 7ª temporada. Buenas, ya estamos de vuelta en Bisagra. Ahora estamos con Mika y Ale. Buenas. Hola. Y vamos a estar hablando un poquito del incendio de la Ruta 3 que hubo. Pero antes, el clima. Bueno, ahora hacen 23 grados con sensación térmica de 24, bastante bien. Va a haber una máxima de 25 y hubo una mínima ya de 18 grados. Y aprovecho este momento para decir el número de la radio y las redes, que pueden visitarnos, ver las publicaciones que hacemos y escribirnos al número de la radio si quieren recomendar alguna canción, que es 284 58 86 79. Pueden vernos por YouTube Fundación Seferino, escucharnos en la radio 89.7, FM 89.7, y en el link de la Namucra, en Instagram, Fundación Seferino Namucra. Bueno, muchas gracias. Estamos ya para hacer la entrevista. Les recuerdo que ayer teníamos una entrevista con Diego Núñez de La Rosa. Hola. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, te escuchamos. te escuchamos, Diego. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra... ¿Cómo se dice? Nuestra solicitud, Nuestra aceptar la entrevista. Estamos acá con Diego Núñez de La Rosa, prensa del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta hablar con la Seferino, con la radio. Queríamos hacerle un par de preguntas que son cortitas. Y bueno, la primera es, ¿cuándo se alertaron del incendio? ¿A qué hora más o menos? Bueno, del incendio este que se dio en Ruta 3, no exactamente en la ruta, fue a la altura del kilómetro 1343, es una zona hacia el norte de Madrid. Cuando uno viaja de Madrid hacia Arroyo Verde o hacia Sierra Grande, es una zona que se llama Bajo el Gualicho. Cuando uno viaja en auto o si viajas en colectivo, lo podés ver que hay un cartel ahí que dice Bajo el Gualicho. Bueno, en esa zona, pero alejado de la ruta, estaba alejado unos 5 kilómetros más o menos el foco. Nos avisaron el martes, ya pasaron varios días, ahora confirmo bien, pero creo recordar que fue el martes a las 2:30 de la tarde. Nos avisaron de que había seguramente una persona que viajaba por la ruta. Cuando tuvo señal, llamó al 100, que es el número de los bomberos, el 100, y alertó de que había una columna de humo importante. En ese momento se estaría viendo muy, muy grande esa columna de humo. ¿Por qué? Porque había mucho viento. Entonces el fuego estaría bastante intenso. Si bien en esa zona ya no se considera que es Puerto Madryn. Vieron que Madryn tiene como unos límites, que se le denomina el ejido municipal, y eso no se considera Madryn, pero de todas maneras hay acuerdos y charlas establecidas que cuando es en cercanías de la ciudad de Puerto Madryn, nosotros asistimos igual. Si es camino a Trelew, muchas veces vamos junto con los bomberos de Trelew. Nos encontramos en donde sea de la Ruta 3, en la doble trocha. Pero cuando es para el norte, vamos nosotros, los de Madryn. Y entonces en este caso, si bien estaba bastante lejos de Madryn, estaba más de 30 kilómetros, fuimos con 2 móviles que son especiales para este tipo de incendios que se dan hacia adentro del campo. Uno es un móvil, un camión, autobomba, que tiene mucha capacidad de carga de agua, creo que tiene 5.000 litros, es nuestro móvil número 25. Tiene ese número el 25 porque es en homenaje a los 25 bomberos que murieron en el incendio de 1994. Y fue el móvil número 25, que es un camión 4x4, es un Mercedes-Benz traído de Alemania hace mucho. Este camión, esta autobomba es muy, muy versátil, pero es de los más viejos que tiene hoy el cuartel. Es 4x4, entonces puede meterse en el campo. Y también fue el móvil 12, que es una camioneta 4x4 como las que uno ve en la calle. Pero ¿qué tiene el móvil 12? Tiene en la caja lo que se llama un kit forestal. Esto es también un tanque de agua de 1.000 litros que carga la camioneta,
y unas mangueras más finitas que las que tiene la autobomba, pero muy largas. Entonces cuando llegás a un incendio en un campo que te metiste con la camioneta, podés llegar hasta donde está el fuego y tratar de controlarlo un poco. Igualmente cuando se dan los incendios de campo, el viento por lo general hace que el incendio sea incontrolable. ¿Se sabe cuál fue la causa? Mira, muchas veces no se termina de saber la causa, porque es difícil, ¿viste? Se quema todo, tanto en incendio de campo como en casas, por ejemplo. En las casas es más fácil, porque en las casas a veces se ve que el fuego, el humo, las paredes están manchadas cerca de una estufa, una cocina, o bueno, los mismos habitantes de la casa te lo dicen. En el caso de los incendios de campo, donde cuesta más que la persona vea, o alguien vea cómo se origina el incendio, hay como hipótesis, ¿no? Si el incendio se inició cerca de la ruta, como por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unas semanas atrás hubo un incendio muy grande en la ruta 3, en la zona de los Molinos? Bueno, sí. Ese incendio, el origen, como había viento, el incendio se ve como el fuego fue quemando desde cerca de la ruta hacia el sur. Entonces, en ese caso uno ya presupone que la causa fue humana, ¿no? Esto puede ser que alguien tiró un cigarrillo mal apagado, que alguien hizo un fuego cerca de la ruta, que eso es difícil, porque en realidad nadie para hacer un fuego al costado de la ruta, salvo que sea uno de esos lugares medio de descanso y alguien quiera hacer un asado, calentarse agua y apaga mal un fuego. Otras veces se sabe que puede ser cuando se para con el vehículo en la banquina, si hay algunos pastos largos, pero no es el caso de la ruta 3, porque por lo general las banquinas están muy bien mantenidas. El calor del motor podría llegar a iniciar un fuego. En este caso, como les decía, que el incendio se identificó como a unos 3 o 5 kilómetros alejados hacia el oeste de la ruta 3, se presupone que puede haber sido un rayo, porque el día anterior había habido tormenta. Y es algo que sucede frecuentemente en esta zona, donde se están dando tormentas eléctricas. Ustedes, si recuerdan, muchas veces, ya sea en las redes sociales de bomberos o en las redes sociales de la municipalidad, a veces emitimos alertas de tormenta, y uno después al otro día dice, pero si no llovió nada. No, claro, pero capaz que la tormenta pasó, no por arriba de Madryn, sino cerca, y no descargó agua, sino que tuvo actividad eléctrica, esto es decir, que tuvo rayos. Esos rayos inician fuego. Un rayo que caiga ya es una posibilidad grande de inicio de un fuego. Y queríamos hacerle una pregunta. Reiteramos que estamos hablando con Diego Núñez, parte del Cuerpo de Bomberos, prensa del Cuerpo de Bomberos, y queríamos preguntarle si podía prender la cámara porque estamos en vivo en YouTube. Prendo la cámara. Bueno. Muchas gracias, perdón por la molestia. ¿Y cuál es el procedimiento cuando lo llaman ya? Después de que lo llaman, ¿qué hacen después de eso? Bueno, el llamado llega al cuartel a un lugar que está adelante, cerca de la calle. Pasen algún día por el cuartel que va a estar bueno que lo conozcan, porque les va a servir mucho después para el trabajo periodístico de ustedes, darse una idea de justamente cómo funciona dentro del cuartel. La guardia está adelante, cerca en la vereda, o sea, es la parte más adelante del cuartel, que está en San Martín 697, entre España y Gales. En la guardia está una persona, que es el cuartelero. Hay 3 cuarteleros, o por lo menos 3 guardias, 3 horarios de guardia de 8 horas. Entonces, la persona que está atendiendo los teléfonos recibe el llamado y hace unas preguntas que siempre son las mismas y son claves que la persona también que llama sepa qué decir, ¿no? ¿Qué está pasando o qué está viendo? ¿Dónde? Eso es fundamental, porque eso nos hace llegar más pronto. Hay que tener muy presente siempre dar la indicación de si hay niños involucrados en la emergencia, ya sea un choque, un incendio, un accidente, lo que sea, porque eso hace que el equipo que salga pueda evaluar si sale con un equipo pediátrico de primeros auxilios. Por ejemplo, si hay que poner un collarín a la persona, si es un niño el collarín es distinto.
Entonces, decíamos, el cuartelero o la cuartelera, según quien sea, atiende el teléfono, recibe el llamado, hace estas preguntas y en ese momento da un aviso interno, que es un timbre que suena dentro del cuartel, y se alerta a los bomberos que están dentro del cuartel, que por lo general están haciendo algo, o están limpiando los autobombas, o se están capacitando, a veces están durmiendo, porque puede ser de noche, y en el cuartel hay habitaciones para mujeres y para hombres, y están durmiendo, entonces ese timbre hace que se levanten rapidísimo. No tenemos caño, como sale a veces en los dibujitos o en las películas, no hay caño para bajar, hay una escalera, pero no tampoco es tanta la distancia que hay que bajar. Y rápidamente se van al vestuario, se ponen lo que es el traje estructural. Esto es un traje que es ignífugo, es a prueba de fuego, el casco, los guantes, las botas, una capucha también de tela ignífuga que le llamamos las monjas, que parece como un traje de monja, pero es una capucha, es más parecida a unas capuchas que usan los corredores de Fórmula 1. Con todo eso se suben al móvil, el chofer ya le dio marcha al móvil, seguramente a la autobomba, y salen rapidísimo al lugar que sea. Eso fue un poco la dinámica de este incendio, pero así es en todos los incendios, sale muy rápido, en menos de 3 a 5 minutos, menos inclusive, el autobomba ya está saliendo rumbo a la emergencia. Claro, Diego. Muchas gracias por responder las preguntas sobre el incendio y ahora que estamos en este momento de cambiando desde el verano, en este momento de cambio de verano hacia el otoño, llegando al invierno, teníamos preguntas que hacerte sobre la prevención de intoxicaciones por monóxido, ¿puede ser? Sí, está buena la pregunta porque, bueno, mañana empieza el otoño, ¿no? Y ya hemos tenido algunas noches frías y para las personas que tienen calefacción a gas, ¿qué pasa? Empezás a sentir frío dentro de tu casa y prendés la estufa. Y la estufa, calefactor, calorama, mucha gente le dice de distintas maneras, ¿no? Pero este artefacto que te calefacciona, que es a gas. ¿Y qué pasa? Estuvo todo el verano apagada. Hubo viento. El viento en la Patagonia trae tierra, se llena de tierra. Eso hace que estos artefactos, la estufa, el calorama, el calefactor, funcionen mal con tierra. Y hay gente que es medio loco, pero piensa que si prende la estufa, la llama del calorama va a quemar la tierra y produce como un mágico efecto autolimpiante. Bueno, eso no sucede. La tierra quemada lo único que hace es hacer funcionar mal al artefacto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que esa estufa sea retirada de la pared por un gasista matriculado. Esto no puede ser cualquier persona. Tiene que ser retirada de la pared y tiene que tener una limpieza profunda. Una vez que esa limpieza profunda, y además se le hace una revisión. ¿Por qué? Porque muchas veces esas estufas tienen cámaras de combustión, a veces algunas son, como se llama, de tiro balanceado, otras son de tiro natural, o a veces no tienen tiraje. Según las características de la estufa, tiene que haber una revisión de si la estufa está en buen estado, además de la limpieza. Si el quemador funciona bien. La estufa tiene una termocupla, que es un dispositivo que acciona la válvula de seguridad. Si la estufa se queda sin fuego, con el piloto o con la llama cuando está al mínimo o al máximo, esa termocupla hace que el gas se corte. Si no se corta el gas sigue saliendo y ahí en lugar de una intoxicación por monóxido puede haber una intoxicación por gas. Pero, volviendo a la estufa sucia, si hay un mal funcionamiento de la estufa, lo que puede hacer es que en lugar de proveernos calor, como la estufa lo que hace la estufa es consumir oxígeno, porque el fuego, si ustedes recuerdan, el fuego necesita de oxígeno para hacer la llama, consume oxígeno y la estufa puede empezar a emitir hacia adentro del ambiente monóxido de carbono, que es un gas tóxico y que puede producir una intoxicación crónica. Si ese monóxido lo está emitiendo en bajas cantidades al ambiente, nos sentimos con dolor de cabeza, con náuseas, nos duele el cuerpo. Eso a lo largo de los días nos hace mal, sobre todo le hace muy mal a infancias y a mujeres embarazadas.
Pero también puede ser que el monóxido que está emitiendo de golpe, porque empezó a funcionar mal, lo emita en mucha cantidad. Y esa gran cantidad produce una intoxicación aguda, y esa intoxicación aguda puede producir la muerte. Entonces, lo que queremos hacer, y por eso está bueno hablar de esto ahora que empieza el frío, es que no haya más muertes por personas que se intoxican por algo que podría haber sido evitable. Porque es lo que les digo, si hay un control de la estufa o mismo de calefones o de termotanques, que son los artefactos que hay para calentar el agua para bañarse, lavar los platos, si hay un buen mantenimiento de estos artefactos, no solamente que duran más, sino que además no nos ponen en riesgo. Si no, vamos a estar en riesgo. A medida que pasen los años y nosotros no hacemos el mantenimiento de estos artefactos, crece el riesgo en nuestra casa de poder tener una emergencia y hasta producirnos la muerte. Es así. También existe el caso en donde hay personas que no tienen gas, pero que se calefaccionan con leña, por ejemplo. Y para esto usan otros artefactos que son las estufas a leña, las salamandras, que son unas estufas de hierro muy pesadas, que algunas tienen tiraje al exterior, esto es un caño que sale al exterior, entonces el humo que se produce en esa combustión de leña sale de afuera, o a veces no tiene ese tiraje. Bueno, ahí hay que tener muchísimo más cuidado cuando las personas se calefaccionan con estos artefactos, porque estos artefactos justamente consumen oxígeno y al no tener tiraje emiten monóxido hacia el ambiente, pero también emiten humo, o sea, también nos pueden intoxicar por humo, por hollín, y a la larga, si bien puede ser que el ambiente sea grande o haya circulación de aire, que es lo que siempre se desea, que haya circulación de aire en la vivienda, por eso vieron que cuando instalan estufas ponen una rejilla abajo y una rejilla arriba, una rejilla a nivel de piso y una rejilla a nivel de techo. Esas rejillas son las que permiten una circulación de aire y minimizan el riesgo de intoxicación por monóxido o por gas. En el caso de que se usen salamandras o estufas a leña, hay que tener muchísimo más cuidado todavía. Y sobre todo, cuidado también al encenderlas. ¿Qué pasa? Hay gente que, por ejemplo, si hace mucho frío un día, dicen, bueno, prendo la estufa a leña. A veces, si hizo frío, cayó una helada y humedad, la leña está húmeda, el papel está húmedo, el cartón está húmedo, ¿qué hace mucha gente? Le pone alcohol, le pone aguarrás, thinner al papel. Y eso es peligrosísimo, porque lo que no sabemos y no nos damos cuenta es que poniéndole cualquiera de estos acelerantes, el alcohol, el aguarrás, el thinner o querosén, entre que se lo pusimos y acomodamos un poco la leña y prendimos el fósforo, ese producto emitió un gas que genera como un efecto de bomba. Ese gas se empieza a comprimir dentro de la estufa y cuando le ponemos el fósforo es como una gran concentración de ese gas que explota, directamente explota. Y si explota, nos explota en la cara seguramente, porque nos acercamos a la estufa con el fósforo y la cara muy cerca. Y esto ya ha sucedido en Madrid y ha habido gente internada por esta explosión que produce echarle algunos de estos productos químicos que se usan como acelerante de la combustión. Lo que hay que hacer si uno tiene una estufa a leña es tener papel seco o cartón seco o algunas ramas y prenderlo con eso, no echándole nada al fuego. Así que estas son algunas prevenciones que hay que tener sí o sí, les diría, para evitar riesgos, para evitar accidentes, en el sentido de que es algo que nos pasa dentro del hogar, o evitar muertes. Lo que no debe suceder, y esto yo les pido que ustedes se acuerden siempre de mencionarlo al aire, en la radio, cuando hace frío, tener muy presente que los días de mucho, mucho frío va a haber personas que están en riesgo, porque hay personas que encienden sus estufas, hay personas que se quedan adentro. Muchas veces, por ejemplo, las personas, los adultos mayores, a veces cuando hace frío no les da ganas de salir, viven mucho dentro de la casa y son una población que por lo general está en riesgo en invierno, porque justamente encienden una estufa, la estufa está prendida todo el tiempo y ellos no salen de la casa o a veces no reciben visitas y eso hace que nadie controle y ellos mismos no se dan cuenta que está habiendo adentro un aire viciado, falta de oxígeno e inclusive puede haber una presencia de monóxido que genera una intoxicación. Así que ténganlo ustedes muy presente cuando hacen el programa los días del frío,
de decirle a la gente que oye la radio de que tengan esta precaución. Y cualquier cosa, que llamen al 100, que llamen si tienen dudas sobre una pérdida de monóxido, si se sienten mal, intoxicados, primero que salgan de la casa a tomar aire o abran las ventanas y después llamen al 100 para que vayamos y veamos si se comprueba o no que hay una presencia de monóxido en el ambiente. Muchas gracias, Diego Núñez. Queríamos preguntarle todas las redes de los bomberos. Instagram tienen, Facebook. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos X, y en todas nos encuentran como Bomberos Madryn. Visítenlas a las redes, síganos, son muy seguidas nuestras redes, porque justamente compartimos mucho estos materiales, mostramos también las capacitaciones que tienen los bomberos, mostramos algunos relatos, testimonios, las historias de todos los bomberos y las bomberas que hay. El año pasado entraron 15 chicos y chicas nuevos como bomberos, esas historias están contadas en las redes sociales. Bueno, la vida del cuartel es impresionante, hay de todo para contar y las contamos en las redes sociales y nos gustaría que las sigan para compartir con nosotros el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias Diego. por aceptar la entrevista. Diego Núñez, prensa del Cuerpo de Bomberos de Madryn. Muchas gracias. Vamos con una tanda ahora, en un ratito. Y bueno, esa fue una entrevista que tuvimos con Diego Núñez, prensa del Cuerpo de Bomberos, el cual, bueno, le damos las gracias por haber aceptado esta entrevista. Y vamos con una tanda antes de ir al siguiente bloque, que vamos a estar hablando vamos a retomar el Día de la Memoria. Actividades por el Día de la Memoria. Vamos con una tanda. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.